Es 11 de marzo de 2011. El reloj marca las 14:46 en Japón. El día comenzó como de costumbre, trenes que pasaban puntualmente, voces suaves en las estaciones, niños caminando por calles limpias y silenciosas. El aire olía a rutina, a esa calma que solo conoce un país acostumbrado a la disciplina. Pero bajo sus pies, una fuerza silenciosa aguardaba el momento para romper el equilibrio. En un instante, la tierra tiembla, luego ruge, el asfalto se dobla, las farolas se balancean, suenan las alarmas. Un terremoto de magnitud 9 sacude la costa noreste, el más fuerte en la historia del país. Las cámaras de seguridad graban lo imposible, edificios que se doblan, vías férreas que se rompen, gente arrodillada, intentando mantener el equilibrio mientras el mundo entero parece moverse bajo sus pies. La tierra, que siempre ha sustentado la civilización japonesa, se convierte ahora en su amenaza. En los minutos siguientes, todo el país entra en alerta. Las sirenas resuenan a kilómetros de distancia, los mensajes de emergencia inundan las radios y los teléfonos móviles. Tsunami inminente, anuncian las voces automatizadas. En la costa de Tohoku, los pescadores se apresuran a soltar sus barcas, creyendo que mar abierto sería más seguro. Las familias abandonan sus hogares, las escuelas son evacuadas. Pero el mar, en silencio, prepara su propia respuesta. Retrocede. Un gesto tan antinatural que por un breve instante parece un momento de paz. Luego regresa como un muro viviente. Una ola de más de 10 metros avanza a la velocidad de un avión, engullendo todo a su paso. En pocos minutos, las ciudades desaparecen del mapa. El ruido del agua se mezcla con el sonido metálico de los coches arrastrados y los tejados que chocan. Japón, uno de los países mejor preparados del mundo para los desastres, observa impotente cómo se desata una fuerza que ninguna ingeniería puede detener. El mar ya no es azul, sino una densa masa gris que arrastra escombros, vidas e historias. Imágenes aéreas muestran puertos engullidos, barcos zarandeados como juguetes, arrozales transformados en lagos. En Sendai, las olas azotan el aeropuerto, inundan las pistas y engullen aviones. En Kesennuma comienzan los incendios. El combustible derramado de los depósitos explota sobre el agua, creando mares de llamas. El paisaje es una mezcla de elementos contradictorios: agua, fuego, hierro y silencio. Ya no hay fronteras ni diferencias entre la ciudad y el océano, solo movimiento. Cada minuto, Japón pierde kilómetros de territorio e incontables vidas. En las colinas, cámaras de aficionados graban a familias que observan a distancia la destrucción que avanza. El sonido predominante es el del viento, interrumpido por gritos, sirenas y el crujido de los cables eléctricos caídos. Algunos corren a ayudar, otros simplemente observan, incapaces de comprender lo que ven. La naturaleza, que tantas veces ha inspirado poesía y reverencia en Japón, ahora revela su lado más despiadado. Sin embargo, en medio del miedo y el caos, se perciben gestos silenciosos de humanidad. Padres protegiendo a sus hijos, desconocidos ayudándose mutuamente, maestros guiando a los niños en fila india hacia las montañas. Es el instinto colectivo el que sobrevive cuando todo lo demás se ha perdido. Las horas siguientes parecen una pesadilla interminable. La primera ola retrocede, pero el mar no se calma. Regresa con aún más fuerza. Pueblos enteros son arrancados de raíz. Las carreteras se desmoronan como papel y las costas desaparecen. Lo que antes era una sucesión de casas y plantaciones se transforma en un mar de escombros. Helicópteros sobrevuelan las zonas afectadas, revelando un paisaje que parece de otro planeta. Una mezcla de madera, hormigón,
automóviles y fragmentos de vidas. En la radio, los locutores intentan mantener la calma mientras informan de cifras que aumentan con cada hora que pasa. La magnitud del desastre supera cualquier cálculo humano. Japón declara el estado de emergencia nacional. Entre los supervivientes reina el silencio. Algunos caminan entre los escombros llamando a sus familiares. Otros sostienen fotografías cubiertas de barro. Otros contemplan el horizonte intentando discernir dónde empieza el mar y dónde termina la tierra. Los equipos de rescate luchan contra el frío, la falta de electricidad y el temor a nuevas olas. En cada rostro se refleja la misma expresión: incredulidad. El país que construyó ciudades antisísmicas y sistemas de alerta de última generación se enfrenta ahora a lo inimaginable. Un desastre que supera toda capacidad de ingeniería. La calma, otrora motivo de orgullo nacional, da paso a una nueva forma de resistencia, la lucha por seguir respirando. En medio de esta devastación, el tiempo pierde su significado. Minutos y horas se confunden mientras el país intenta comprender la magnitud del colapso. Las líneas telefónicas se caen. Las comunicaciones cesan y el único lenguaje que se entiende es el de la desesperación. Imágenes en directo muestran ciudades sumergidas y personas atrapadas en los tejados, haciendo señas a helicópteros que no pueden acercarse. Las sirenas, otrora símbolo de prevención, se convierten en la banda sonora del miedo. Los meteorólogos miran las pantallas con incredulidad. El tsunami arrasó kilómetros de costa con una fuerza sin precedentes. La sensación es que todo Japón está a la deriva, enfrentándose a un enemigo invisible, la propia naturaleza. Pero a medida que el mar retrocede, deja tras de sí una nueva amenaza: el frío. La falta de refugio y el vacío donde antes había vida. Escuelas, templos y gimnasios se convierten en refugios improvisados. Las familias se reúnen en silencio alrededor de hogueras improvisadas. Hay lágrimas, pero también una disciplina casi instintiva. Nadie grita, nadie empuja. En medio de la catástrofe, la sociedad japonesa revela su esencia: solidaridad sin ostentación, orden en medio del caos. Y, sin embargo, algo más profundo comienza a emerger. Un miedo que no proviene del agua, sino de algo invisible, oculto bajo el hormigón, junto al mar. La central nuclear de Fukushima Daiichi. Frente a la costa de Fukushima, la central nuclear parece intacta a primera vista. Construida para resistir los peores terremotos, responde automáticamente al temblor. Los reactores se apagan, las barras de control descienden y el sistema de emergencia se activa. Todo sigue el protocolo al pie de la letra, como un reloj de precisión. Pero esta sensación de control dura poco. Minutos después, el tsunami azota la costa y derriba los muros de contención, muros de hormigón diseñados para contener lo impensable. El agua inunda los edificios, anega los generadores diésel y extingue, en segundos, la última línea de defensa de la instalación. Se corta la energía y, con ella, la capacidad de refrigerar los reactores. Dentro de la planta, la temperatura comienza a subir. Hombres con cascos y linternas intentan comunicarse mediante radios averiadas. El aire es denso y sofocante, y la oscuridad se extiende por los pasillos metálicos. Lo que era una operación rutinaria se convierte en una carrera contrarreloj. Cada minuto, sin electricidad, aumenta la presión dentro de los reactores. El combustible nuclear comienza a sobrecalentarse. Afuera, las sirenas no cesan. Adentro, se oye el silbido de las válvulas. El vapor que escapa y las órdenes que se intercambian con voz tensa. Japón, aún conmocionado por el terremoto, se enfrenta ahora a un segundo enemigo, invisible, silencioso y letal.
Las siguientes horas se convierten en un campo de batalla técnico y moral. Ingenieros de la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, intentan restablecer la energía con baterías improvisadas, mientras que el calor dentro de los reactores alcanza niveles críticos. El vapor presiona contra las paredes internas de las estructuras y los sensores comienzan a fallar. Sin datos precisos, las decisiones se toman casi a ciegas. Algunos abogan por la evacuación total, otros insisten en permanecer. El dilema es cruel. Abandonar la planta significa perder el control absoluto, pero quedarse podría significar una muerte segura. Afuera, militares y científicos observan impotentes. Cada noticia es peor que la anterior. Cuando se produce la primera explosión, el sonido es seco y amortiguado, pero el impacto es visible a kilómetros de distancia. El edificio que alberga el reactor 1 se desmorona en polvo y humo blanco. Es el hidrógeno acumulado en su interior el que se inflama, reventando el techo y esparciendo escombros por el aire. La televisión japonesa transmite las imágenes en tiempo real. El mundo observa, incrédulo, cómo la palabra Fukushima adquiere un nuevo significado. No solo el nombre de una ciudad, sino el símbolo de un colapso tecnológico. Días después, los reactores 3 y 4 también explotan. Cada detonación es un recordatorio de la fragilidad humana ante su propio ingenio. Dentro de la planta, el aire se vuelve casi irrespirable. Hombres y mujeres con trajes de protección improvisan cables, drenan el agua contaminada e intentan abrir las válvulas manualmente. Muchos saben que la exposición prolongada a la radiación es una sentencia de muerte, pero continúan. Algunos escriben notas de despedida, otros graban mensajes rápidos en sus teléfonos antes de perder la señal. No hay heroísmo declarado, solo la conciencia de que, si se van, el país entero podría desaparecer del mapa. Afuera, el gobierno anuncia evacuaciones masivas. Ciudades enteras quedan desiertas. Japón experimenta el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el mundo observa. Los satélites monitorean nubes de vapor radiactivo. Los países vecinos cierran sus fronteras y las aerolíneas suspenden sus vuelos. La radiación, invisible y silenciosa, se extiende por el aire y el agua. Los periodistas hablan de un nuevo Chernóbil, pero los expertos evitan las comparaciones. Dentro de la zona de exclusión, lo que queda es un pequeño grupo, ingenieros, bomberos y militares exhaustos, que intenta contener lo que ya no se puede controlar. El reactor se convierte en un enemigo viviente que reacciona a cada intento de acercarse. Es la máxima expresión de la impotencia humana ante su propia invención. Los días transcurren y la esperanza se convierte en una rutina mecánica. Las explosiones cesan, pero los niveles de radiación siguen siendo alarmantes. Los equipos trabajan en turnos cortos, protegidos por capas de plástico y la fe. El calor, el agotamiento y el miedo crean una atmósfera donde el tiempo parece suspendido. Afuera, las familias ven la cobertura televisiva sin saber si volverán a casa. En Fukushima, lo que una vez fue una central eléctrica es ahora un campo de ruinas humeantes rodeado de silencio. Cada día trae nuevas preguntas y pocas respuestas. Japón vive con una herida abierta, una cicatriz que nadie sabe cómo curar. Las ciudades aledañas se convierten en pueblos fantasma. Las casas permanecen en pie, pero vacías. Luces encendidas, ropa tendida, calendarios congelados en el 11 de marzo. El viento entra por las ventanas y mueve las cortinas como si aún hubiera alguien dentro. Los animales vagan por las calles, buscando a sus dueños, que no volverán. Es una ausencia visible, casi palpable. La radiación es invisible, imperceptible.
pero moldea la vida cotidiana. Hay zonas donde el silencio es la única forma de sobrevivir. En las escuelas transformadas en refugios, las familias comparten espacios y recuerdos. Voces se mezclan con gritos ahogados y oraciones. La catástrofe ya no es noticia, es rutina. Con el paso de los meses, Japón comienza a respirar lentamente, aunque el aire se siente pesado. Los ingenieros instalan gigantescos tanques para almacenar millones de litros de agua contaminada. Una ciudad metálica dentro de una ciudad muerta. Grupos científicos estudian formas de filtrar lo imposible, mientras el gobierno rediseña mapas completos, marcando con colores lo que aún es habitable. Cada línea trazada presenta una dolorosa decisión: qué recuperar y qué abandonar para siempre. La reconstrucción no es solo física, sino también emocional. El país necesita reaprender a confiar en su propia tierra, y eso lleva tiempo. Entre los escombros surgen señales de resistencia. Los niños regresan a la escuela en las aldeas cercanas. Los agricultores cultivan pequeñas parcelas seguras y los trenes reanudan su servicio en las rutas reconstruidas. Japón, conocido por su disciplina y silencio, transforma el trauma en aprendizaje colectivo. En cada monumento, en cada ceremonia, la memoria se conserva no como una herida, sino como una advertencia. La tragedia enseña sin gritar, la naturaleza es impredecible, la preparación es eterna, la verdad es vital y la memoria es indispensable. Fukushima deja de ser solo un lugar en el mapa, se convierte en un espejo del futuro, una cicatriz que brilla para no ser olvidada. Años después, Japón resurge. Las zonas reabiertas dan la bienvenida a sus residentes, aún temerosos, pero decididos a reconstruir. Las escuelas reciben nuevos alumnos, los mercados reabren, los trenes vuelven a anunciar sus salidas. Cada paso es una victoria silenciosa sobre el trauma. El país no intenta borrar el pasado, sino que lo integra. Monumentos, museos y documentos históricos garantizan que lo sucedido no se reduzca a cifras, sino que se recuerde como una lección de humanidad. El mundo observa este renacimiento con respeto. El Japón herido avanza de nuevo con la misma precisión que lo caracterizó, pero ahora con una nueva conciencia de su propia fragilidad. Al final, el 11 de marzo de 2011 permanece grabado en la memoria como el momento en que el planeta entero se detuvo para escuchar a Japón. Fue el día en que la tecnología se rindió ante la naturaleza y la valentía se manifestó en las formas más sencillas, en las manos que ayudaron, en las voces que reconfortaron, en las miradas que eligieron permanecer. Fukushima no es solo una tragedia, es un recordatorio del delicado equilibrio entre progreso y humildad. Y, mientras el mundo avanza, el recuerdo de aquel día permanece vivo, como una promesa silenciosa de que la humanidad aún es capaz de aprender, incluso ante lo imposible.